En la ciudad alemana de Erfurt, en el estado de Turingia, tuvo lugar en 1808 un congreso que se llama así precisamente, el Congreso de Erfurt, en el cual se reunieron el zar Alejandro de Rusia y Napoleón de Francia, para una serie de discusiones políticas que no es el tema que vamos a tratar aquí, es solamente para entrar en materia. Napoleón tenía mucho interés en conocer a Goethe, el gran sabio, el gran escritor alemán. Sabemos que llevaba una copia del Werther, del célebre Werther, siempre con él. Lo había leído muchas veces. Y Goethe también asistió a ese congreso. Cuando Napoleón vio por primera vez a Goethe, dijo una expresión muy célebre y dijo: Voilà un homme. He aquí un hombre. He aquí un hombre por la gran admiración que él tenía hacia la persona de Goethe y hacia su pensamiento, a pesar de Napoleón ser francés y Goethe ser alemán, como sabemos. Bien, esto nos da pie para pensar, en muchas cosas. ¿Qué es un hombre o qué es lo que realmente hace a un hombre? Y yo, desde mi punto de vista, son los ideales, los sentimientos, lo que piensa, lo que hace y cuál es la finalidad, cuál es el ideal que tiene. Porque en el caso de Goethe o de Napoleón, se puede estar de acuerdo, sí o no, históricamente, culturalmente, políticamente o desde el punto de vista de la literatura, con uno o con otro, pero lo cierto es que eran personas que tenían unos ideales, ¿no? Bien, esa frase, voilà un homme, he aquí un hombre, me recuerda una novela de Leonardo Sciascia, un escritor italiano del siglo pasado, que se llama Il giorno della civetta, el día de la lechuza. Como aquí en Crónicas Multilingües lo que intentamos es eso, no analizar la historia ni los eventos históricos que han acontecido, sino acercar simple y llanamente el idioma que se ama, cualquiera que sea, por medio de párrafos de literatura, de poesía, de prosa, de todo tipo, de filosofía, de lo que sea, o lo que cada uno quiera, claro. Bien, pues Il giorno della civetta es una novela que habla de un tema muy recurrente en la sociedad italiana, sobre todo siciliana, que es el tema de la, en fin, de la mafia y todo esto. Pero dentro de esta novela hay un párrafo que es jugosísimo y que habla precisamente de esto que decía Napoleón. He aquí un hombre, voilà un homme. Bien, leemos en italiano a Leonardo Sciascia lo que decía en boca de don Mariano, que era un capo de la mafia, pero que hablaba de la siguiente manera. Lo leemos en italiano. Io, proseguì poi don Mariano, ho una certa pratica del mondo, è quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola, piena di vento. La divido in 5 categorie: gli uomini, i mezzi uomini, gli uominichi, i con rispetto parlando pigia in culo e qua qua qua. Pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, che mi contenterei l'umanità si fermasse al mezzi uomini. E invece no, scende ancora più giù, agli uominichi, che sono come i bambini che si credono grandi e scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. E ancora più in giù i pigia in culo, che vanno diventando un esercito. E infine i qua, che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre. Esto tiene ella decía que era jugosísimo. Y decía Leonardo Sciascia, vamos a traducirlo, yo siempre digo leer los originales, aquí lo traducimos porque dirían que soy un maleducado, pero esto hay que leerlo en original. Dice: yo, prosiguió diciendo don Mariano, tengo una cierta práctica en las cosas mundanas, y esto que decimos la humanidad, y que nos llenamos la boca de decir humanidad, bella palabra llena de viento,
La divido en 5 categorías: los hombres, los medio hombres, los hombrecillos y, hablando con respeto, los tomaporculos y los cuacuaracuá. Los cuacuaracuá es una expresión, un neologismo siciliano que viene a referirse a personajes parlanchines, lo que nosotros llamamos gilipollas parlanchines en español, podríamos decir. Gente que habla sin sentido y sin saber ni lo que dice, un don nadie, personas infames también, y en el lenguaje siciliano también se refiere a un delator, a un espía o a un delator. Esto es lo que decía. Y luego dice, pocos son los hombres. Los medio hombres también poquitos. Ya me contentaría yo con que la humanidad se llenase solamente de medio hombres. Pero sin embargo no. Desciende todavía más bajo, a los hombrecillos, que son como los niños que se creen grandes, como los monos que hacen lo mismo que hacen los más grandes. Pero todavía desciende más abajo, a los tomaporculos, a los gilipollas ya del todo, que están transformándose en un verdadero ejército. Y por fin desciende más a los cuacuaracuá, ¿no? Que son esta expresión que viene a significar charlatán sin sentido, que deberían vivir como los patos en las charcas. Pues su vida no es más, no tiene ningún sentido y no tiene ninguna expresión nada más que aquella de los patos que viven en los pozos y en las charcas. Bien, es muy expresivo esto que decía aquí Leonardo Sciascia, por boca de este capo de siciliano. Bien, pues en español hay algo similar a esto, un dicho que no es muy conocido, que dice, hay hombres, hombrecillos, monicacos y monicaquillos. ¿Mm? También se podía aplicar a todo esto. Y son expresiones y párrafos que no pasan de moda. O sea, esto está vigente. mm, Cuando dijo Napoleón esa expresión a Goethe, hace mucho tiempo, cuando Leonardo de Sciascia escribió esta novela, El giorno de la civetta, que fue el siglo pasado, y ahora estas cosas siempre están vigentes. Volviendo a Goethe y a las personas con ideales, hay que decir que esta obra de la que yo hablo tantas veces y que está considerada como una de las grandes obras maestras de la literatura mundial, que es el Fausto de Goethe, la verdad es que se vuelve muy farragosa y un poco confusa en la segunda parte. Y por eso hay muchas personas que saben lo que es el Fausto, pero sin embargo no lo han leído, porque la verdad es que entran un montón de personajes de la mitología, y se hace un poco complejo para esto, para leerlo. Eh, es muy bonita, el Fausto es muy bonito, pero la verdad es que la segunda parte es muy farragosa. Bien, pues en la segunda parte Fausto desciende a los infiernos a recuperar a Helena de Troya. O sea, una locura, un auténtico disparate inventado por ese genio que era Goethe, como refiriéndose a ese punto de unión, de fusión del alemán contemporáneo de la época con la Grecia clásica. ¿Mm? Y allí hay una serie de personajes que se van cruzando, el centauro Quirón, la pitonisa Manto, y hay aquí unos versos que el centauro Quirón le dice a la pitonisa Manto, steht dir doch auch dein Tempelhaus, o sea, estás todavía ahí en tu templo, dice, ¿streifst du noch immer unermüdet? Le dice la pitonisa, o sea, ¿estás todavía dando vueltas por ahí sin cansarte? Le dice al centauro, sabemos que era una figura mitológica, estamos hablando de figuras mitológicas. Y le dice el centauro Quirón, wohnst du doch immer still unfriedet, indes zu Kreise mich erfreut. Y dice, es que no estás satisfecha si me ves por ahí deambulando y dando vueltas. O sea, ya empiezan a hablar en un plan irónico. Y dice, ich har mich umkreist die Zeit. Dice, espero que me está envolviendo el tiempo. Dice, y aquel se refiere a Fausto, que lo estaba viendo.
Y dice el centauro, le responde, die verrufene Nacht hatte Strudel ihn hierher gebracht. Hellenen mit verrückten Sinnen, Hellenen will es sich gewinnen und weiß nicht, wie und wo beginnen. Asklepischer Kur vor anderer Welt. O sea, dice, la noche lo ha traído aquí en un remolino, porque quiere, en medio de su locura, quiere recuperar a Helena. A Helena quiere ganar para él, pero no sabe cómo ni de qué manera empezar. Y no tiene cura desde el punto de vista de Esculapio, que según la mitología griega y romana era el dios de la medicina. O sea, vemos que es un poco complejo, hay que tener un dominio del alemán para esto, pero que se entiende perfectamente. Y le responde la pitonisa al centauro, Den liebe ich, der Unmögliches begehrt. Dice, amo a aquel que desea lo imposible. O sea, amo a aquel que desea lo imposible. O sea, eso es aplicable a cualquier época. A cualquier época de la humanidad. A las utopías. A cualquier cosa. Y yo pienso mucho en esa frase, que es un verso de la pitonisa Manto, Den liebe ich, der Unmögliches begehrt. Como aquel que desea lo imposible. También es un ideal.